Dicen que hay una sabiduría que solo se consigue caminando las calles. El hombre que nos acompaña hoy se graduó allí, entre ascensores, pasillos y oficinas, aprendiendo el arte de la persistencia. Dedicó gran parte de su vida a asegurar los techos que protegen a otros, mientras libraba su propia batalla titánica sin rendirse jamás. Lleva 4 décadas conviviendo con una enfermedad renal y 27 años de experiencia vivida como paciente trasplantado, caminando con un regalo que supo transformar en su bandera más sagrada: donar es vida. Este trasplante fue el motor para subir al podio como atleta olímpico, pero su legado más grande no está en las medallas, sino en su solidaridad inagotable y en esa empatía que lo define vaya donde vaya. Es un hombre de corazón abierto, que con su trabajo incansable logró posicionar la defensa de las y los pacientes en las grandes ligas de nuestro sistema de salud. Hoy en el Living recibimos a un compañero de ruta, un activista de alma, actual presidente de la Alianza de Pacientes, José Fernández. Bueno, hola José. ¿Cómo andás, Claudia? Bien, no nos vemos nunca, nos estamos viendo hoy. José, gracias por haber aceptado. Primero me dijiste que no, te me hiciste el difícil, pero bueno, la verdad que para mí... No es el difícil, lo que pasa que, bueno, la gente comprenderá que a veces uno, pueden decir que es falsa modestia, pero es un poco de vergüenza, porque normalmente siempre estoy trabajando por activismo. Y trato de que mi vida personal, si bien alguna cosa cuento, queda por ahí. Es verdad, pero bueno, para mí la verdad que aparte de que sos una persona muy inspiradora, que aprendo mucho contigo todos los días y el colectivo aprende mucho contigo todos los días, creo que es una historia que aunque no vamos a ahondar mucho en detalles, pero es digna de contar. Por eso que te convoqué y me parece que nada, no hay mejor persona como representante de las y los pacientes que pueda hoy estar acá contándonos algunas historias. Bueno, Así que bueno, vamos con eso. yo dije, si voy, me abro. Así que pregunta. Bueno, yo tengo un dato de José que es buenísimo, que algunas personas conocen, no sé todas, y es que José arrancó su experiencia laboral siendo vendedor de cursos de inglés, o hiciste algo antes. Porque quiero contar lo de los cursos y una historia que me contaste de unos zapatos que fue buenísima, que no me la voy a olvidar nunca, pero ¿empezaste haciendo alguna otra cosa o el primer trabajo fue la venta de cursos de inglés? No, a los 13 años, el día que cumplí 13 años, un 19 de diciembre, me llevó mi padre a trabajar en las obras de construcción. Mirá, ¿por dónde arrancaste? Porque él quería, pese a todas sus dificultades, yo vengo de una familia muy humilde y de mucho trabajo. Y él quería inculcarme el tema del trabajo y el estudio. Entonces él me decía que yo tenía que trabajar y estudiar. Y que tenía que saber lo difícil que era el trabajo para no dejar de estudiar y no dejar de aprender. Te enseñaba por la negativa. Por la negativa, eran las herramientas que él tenía. Y sí, su pedagogía, bueno, funcionó, mirá. Nunca estudiamos para ser padre. Es verdad, es verdad, es verdad. Bueno, así que arrancaste a esa edad, siendo un gurí. A esa edad arranqué. Y después, cuando cumplí 18 años, ingresé en el Instituto Nacional de Colonización. Hoy tan mentado y tan en la palestra por lo que hace o deja de hacer. Ahí trabajé en la parte de contaduría 1 año y 8 meses. Y no lo vi como futuro, no me veía en él. No te agarraste al empleo público, digamos. No. Es que es más, me acuerdo que un día cuando renuncié me dijeron, ¿vas a renunciar a un empleo público? La típica, ¿no? Y yo dije, prefiero vender caramelos en un ómnibus a anquilosarme acá y pasar mi vida acá adentro. Mirá, qué decisión en aquella época, ¿no? Muy osada. Tenía 20 años. Gurí, claro. Sí. Porque sería como, es lo último que una persona en aquella época se le hubiera ocurrido, ¿no? Claro. Dejar un cargo público. Y ahí había fallecido mi padre. Y yo tenía a cargo a mi finada madre y a mi finada hermana más chica. Las dos fallecidas, José. Sí, las dos fallecidas.
Mi hermana más chica falleció el año pasado en la Argentina de cáncer pulmonar por ser fumadora pasiva. Qué loco eso. Después Es nos loco, contarás un poco de de eso, locura. sí. Sí. Y bueno, y ahí en esa etapa fue que empecé a vender cursos de inglés porque me presenté en un aviso que había Del diario. del diario, de los avisos del diario. Y bueno, y ahí empecé a caminar la calle. Y cuando se habla a veces de caminar, yo caminaba 14, 15 kilómetros por día, recorriendo oficinas, no golpeando puertas casa por casa porque no era así el sistema, pero sí recorriendo oficinas y tratando de llegar a niveles gerenciales con 21 años. Y para que me atendieran y para poder plantear lo que yo iba a vender, ofrecer de alguna manera, con un speech, etcétera, un teatro de ventas. O sea que era un sistema de marketing. Y con un saco en pleno verano de invierno, no me olvido más, y unos zapatos que tenían 2 agujeros y le había puesto cartón porque, bueno, había que vender y Había que uno salir. vivía de comisiones, porque aparte Claro. era un trabajo a la intemperie, porque no solo era la intemperie el caminar, sino que también era la intemperie el cobrar, porque uno cobraba en función de lo que vendía. Comisiones. ¿No tenías sueldo fijo? No había sueldo fijo, no había BPS, no había nada. 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 Así. En principio nada. A la que te Y criaste. sí, una escala de ascensos que te planteaban al estilo americano, Claro. porque el dueño había sido un exjugador de básquetbol, que de alguna manera yo lo conocía también del básquetbol, pero lo importante de eso que era un sistema así, ese sistema de que vas avanzando y vas escalofando, como hacían antiguamente en Tupperware. Sí, claro, como tipo hacían pirámides de ventas. Ahí está, las pirámides de venta. Y bueno, y ahí fui recorriendo y contactándome. Conocí muchísima gente, me permitió conocer muchísima gente. Y alguna gente de ella me apadrinó porque me vio características. Te digo más, ahí conocí a los nefrólogos. Qué loco, Ahí, ¿no? Mucho sí, antes de saber que... Sí, conocí al profesor Masuki, que ya era el catedrático, que me llevó al piso 14 del Hospital de Clínicas y que reunió a todos sus alumnos, capaz que hasta alguno de esos alumnos hoy se recuerda, y les dijo, este joven tiene una herramienta que ustedes necesitan en el futuro y que no es fácil encontrarla, y es inglés, y ustedes tienen que aprender inglés, porque sin inglés no van a llegar. Increíble. Y él hizo todo el curso, me acuerdo, un curso audiovisual, sí, de cassette, todo, pero con profesor. Profesor individual, apoyado y todo. Estaba bien organizado, o sea, lo que se planteaba que era un intangible, la posibilidad de aprender algo en forma intangible, se brindaba tangiblemente porque se le daba al profesor, se daban los elementos y si la persona era aplicada y lo hacía, lo lograba. Me acuerdo que Masuki lo hizo, claro, un tipo de esos aplicados. Y por ahí andaba el doctor González, andaba el doctor Sander, el Pepe Ventura, la doctora Caorsi, todo lo que terminó siendo después la crema de la nefrología, como decimos en la jerga nuestra, ¿no? Todos esos nefrólogos que de alguna manera después a mí me ayudaron a llevar adelante cuando me diagnosticaron la enfermedad renal. Yo les voy a contar algo, y es que estamos con José de repente, nosotros trabajamos juntos mucho, y José, vemos a un médico o vemos a alguna persona y me dice, a este le vendí un curso de inglés. Siempre me hace ese cuento. O sea que yo ya le pregunto, ya sé, ¿le vendiste un curso de inglés? Porque me parece anecdótico. Aparte, me acuerdo cuando yo era gurisa, tuve un sistema de aprendizaje de inglés también con cassette y con libros, y siempre me acuerdo de eso. Claro, era eso, y era la manera, y esto y el otro. Y vos un joven muy atrevido, ¿no? O sea... atrevido en el buen sentido de la Claro, porque es esa necesidad que tenés de querer avanzar, estás estudiando, porque querés seguir estudiando, pero ves que se te dificulta, ves que la vida es dura, te encontrás que perdés a tu padre, perdés a tu madre, o sea, recibís golpes, recibís sopapos,
a una edad que capaz que a veces a muchos les ha tocado, no fui el único, ni voy a ser el único porque a mis hijos les tocó también. A mis hijos les tocó ese sopapo cuando perdieron a su madre. Entonces, realmente uno se tiene que autoayudar, porque hoy hablamos de salud mental, ¿no? Y la salud mental y la salud mental. Y en aquel tiempo tenías que salir por la tuya. Si realmente era, claro. Es como dice la canción del Canario Luna. Te ponen de golero y arriba te cobran penal. Y bueno, sí. me pusieron de golero, me cobraron penal, pero logré atajar porque vendí como 5.000 cursos de inglés. Sí, eso es buenísima, esa anécdota es buenísima y me encantaría encontrar gente que nos cuente, y eso vamos a encontrar para que nos hagan el cuento de cómo fue hacer el curso de inglés vendido por José. Che, José, ¿y de ahí saliste de los cursos y te fuiste a la impermeabilización? Y sí, lo que pasa es que sucede lo siguiente, eso era, digamos, un poco a término, porque lo que te planteaban también de que ibas a avanzar, veías que tenía un final. Tenía un final, sí. Porque evidentemente era una empresa en la cual era empresario rico, empresa pobre. Entonces, de ahí que yo termino cambiando de rumbo, pero con lo que había aprendido del marketing y lo que sabía de la construcción, porque había estado trabajando desde peón, claro. Y cuando trabajás desde peón vas haciendo todas las escalas claro. Y te vas quemando las manos y vas atando alambre en hierro en invierno y se te cortan los dedos y estás a la intemperie con la maceta, el cortafierro, el tacho, sí, sí. Porque en aquella época no era como ahora martillo eléctrico, maquinaria, amoladora, era todo, sí, sí, ahí sí, atracción como humana. La organización que está en la Alianza, todo a pulmón, sí, bueno, era todo a pulmón, todo a esfuerzo. Y bueno, y ahí sí, ingreso en una empresa que vendía impermeabilizantes y brindaba servicio, y el dueño quería, digamos, crecer un poco, no mucho, y bueno, y ahí comencé a trabajar y estuve durante 5 años trabajando en esa empresa hasta que decidí que tenía que dar un salto más porque lo veía así y porque también era, digamos, la ambición normal de querer mejorar, ya con una familia instalada, ya con mis hijos y ya también con mi enfermedad detectada. Entonces, ante eso es que yo siempre uso la imagen de Cortés, que no debe ser muy digno para muchas cosas, pero porque fue un conquistador y tendrá sus claros y oscuros como tenemos todos. Y yo acá no, pero sí la imagen de él. El tipo un día dijo que quería conquistar México y quemó las naves. Bueno, yo cada vez que daba un paso, siempre digo, quemo las naves. No vuelvo para atrás. Y ahí quemé las naves, dejé la empresa, o sea que dejaba la seguridad. Laburo, básicamente. Sí, porque aparte dejaba un sueldo más comisiones. Claro. Y volví a estar en la intemperie, porque el montar una empresa es estar en la intemperie. Es la posibilidad, sí, de vender un tangible, que ese tangible puede ser la impermeabilización, solucionar que la gotera no le caiga en la cabeza al cliente, pero uno está en la intemperie, porque quién sabe quién lo va a contratar o si lo van a contratar. Tal cual, tal cual. Y así desarrollé una empresa durante 30 años, donde además tuve satisfacciones, porque a medida que iba avanzando con mi enfermedad en las diferentes etapas, también iba avanzando en el mundo empresarial, y bueno, ingresé en la Cámara de la Construcción, en la Liga de la Construcción. Estuviste en UNIT también, ¿no? Estuve, sí, o sea, es más, todavía estoy, porque de alguna manera estoy dentro del grupo UNIT en lo que tiene que ver con, digamos, las normas UNIT de impermeabilización para membranas preelaboradas fálticas. Yo también tengo mi firma. O sea que has hecho también, o sea, donde te metes, dejas huella. No hay duda de eso, ¿eh? Si me permiten, sí. Bueno, está bien hecha la precisión. Y bueno, me decís que ahí ya estabas diagnosticado. Capaz que podemos contar un poco cómo fue el proceso de tu enfermedad, que también fue un proceso muy particular. Si bien todos los procesos son particulares,
pero también tuviste una determinación y una estrella en algún momento, ¿no? Que hizo que fuera un proceso muy particular. Sí, lo que sucede es lo siguiente, que yo paralelamente a mi actividad laboral, a la vida y todo, también practicaba deporte. Ajá, en ese momento que hacías básquet. Al jugar al básquetbol. Y una ficha médica Uh-huh. Ah, ¿sí fue que te enteraste? me da hipertensión. Uh-huh. Que hasta ese momento no te había pasado nada, nunca habías tenido. Y a su vez, eso, con más análisis, me da que había un comienzo de insuficiencia renal, con el cual se desatan cólicos nefríticos. O sea, dolor espantoso. Y tengo la fecha exacta del cólico nefrítico, porque fue el día que nació mi hija, que ahora cumplió 40 años Uh-huh. y también está trasplantada de riñón. Pero el día que ella nació, yo terminé en la sociedad médica con Sertal, inyectado y todo, con un cólico nefrítico. Y bueno, y ahí todo el proceso, viene la determinación, los análisis, esto, el otro, hasta que te llega lo que nosotros sabemos como paciente, ese cachetazo que te dice que vos sos un paciente crónico, que sos un paciente enfermo. Y a su vez tampoco nadie usa la palabra agudo, porque no vas a ser agudo. Y vos querés ser agudo, es decir, que se te pase, vos querés que se te pase. Claro, pero no se te va a pasar. Y al principio no lo entendés. Es un duelo, sí. No lo entendés. Entonces quedás ahí. Y yo con una hija chica, un matrimonio, una empresa a medio fundar, trabajando, y bueno. Y yo te hago una pregunta ahí, porque cuando a vos te detectan una enfermedad renal, en este caso, es una insuficiencia renal, te explican en ese momento, porque hoy capaz contamos con más información, ¿no? Y otras herramientas de comunicación, más allá de que sabemos que en algunas cosas no, pero bueno, en lo general de los casos sí. ¿Qué información recibiste vos? Porque me imagino que hace esa cantidad de años un diagnóstico debía dar mucho miedo, ¿no? Mira, o si no miedo, capaz, incertidumbre. Un médico al cual yo aprecio mucho, Uh-huh. muy frío, muy seco, Uh-huh. y que lo que me dijo, y hasta el día de hoy somos amigos, fue cliente, todo, tiene 80 y pico de años, encanto él, la señora que también es nefróloga, pero en aquel momento me dijo, tenés un problema renal, en algún momento te vamos a tener que hacer una fístula y dializar, y esto es irreversible. ¿Así te la tiró de una? De una, porque así era. Uh-huh. O sea, yo acá en cámara no puedo utilizar las palabras textuales. Las palabras textuales de aquello de que es seco como parto de gallina. Queda mal. Pero me van a comprender. Me van a comprender. Porque así lo vivimos. ¿Y cuántas veces lo vivimos? De este lado, del otro lado. Y esos golpes te pegan y te marcan. ¿Qué te parece? Y vos no sabés para dónde vas a arrancar. Pero yo vi una luz, porque dije, bueno, este hombre yo lo conozco, porque también había sido cliente, todo, pero voy a hablar con el profesor. Y fui a hablar con el Masuki. Y Masuki... Volvemos a los cursos de inglés. Masuki, curso de inglés. Y Masuki me atiende de forma particular, fuera del lo que hoy llamamos prestador, fuera de la mutualista. Uh-huh. Me atiende, cantador, y me dice, hay posibilidades, hay manejos. Podemos manejar. Capaz que no llegás. Y ya ahí yo vi luz. Que no llegás a la diálisis en aquel momento. Me dijo, capaz que no llegás a la diálisis. Y yo vi luz. Y dije, bueno, vamos a ver, ¿en qué nos tenemos que embarcar? No había mucho. Medicación para la presión. Uh-huh. Medicación para no tener ácido úrico. Claro, mantener como el riñón en un microclima ahí que no estuviera y metabólicamente bajar las proteínas. Claro. Dieta y esas. Y ahí una buena nutricionista, que esa sí me la proporcionó el médico amigo, uh-huh. y hoy gran amigo,
En aquel momento era duro, pero me la proporcionó, se preocupó. Él se preocupaba, él se preocupaba. Lo que él después con los años me contó, que es lo que pasa es que le costaba involucrarse porque sentía que si se involucraba, que era muy difícil para él después continuar con el paciente. Claro, le iba a pasar mal, Él se tenía cuidaba. esa coraza. Claro. Que con Masuki, con Paco, con Orihuela, yo qué sé, con todos los médicos que he conocido y con los que tengo ahora y con las generaciones, porque después, o sea, ya voy a cambiar, a la tercera generación de nefrólogos ya. Claro. Entonces, evidentemente hay otro trato. Y bueno, y ahí comencé a transitar también paralelamente con la vida la enfermedad crónica. Durante 12 años fuera de diálisis, porque a su vez también... ¿Pero ahí pudiste seguir haciendo deporte o ya no? Me decían que no hiciera deporte. Me decían que no hiciera deporte porque iba a transpirar mucho, perder mucho líquido, que aquí, que y eso allá, podía afectar el funcionamiento del riñón. Podía acelerar el funcionamiento. Entonces yo ahí lo que hacía era jugar con mis hijos. O sea que dejaste de jugar al básquetbol como jugabas. No jugaba. No jugaba. No hacía deporte. Eso te debe haber impactado bastante. Me faltaba. Sí, claro, me imagino. Me faltaba. Vos que me conocés ahora, viste que es mi droga. Sí, yo siempre digo, es mi droga el deporte. Y me faltaba, y la sentía, pero bueno, había que cumplirla. Y también tenía que cumplir las características. En aquel tiempo arranqué con 80 y 90 gramos de proteína en la alimentación diaria, que para que tengan una idea, 90 gramos es un churrasquito, es ensalada, es más o menos 2000 calorías para mantener y no incrementar las posibilidades de que el riñón se afectara. Y terminé con 60 gramos de proteína a los 12 años de estar fuera de diálisis. Y ya ahí con realmente... O sea, todo ese tiempo pudiste sostenerte sin entrar a diálisis. Sí, es más, me acuerdo que me habían contado que había un señor que había batido un récord, había estado 4 años fuera de diálisis, se llamaba Miguel Slucky, yo no lo conocía, lo conocí, Miguel fue mi gran mentor en el tema renal, hoy no está con nosotros, fue fundador de la AER, la Asociación de Enfermos Renales, que hoy es la Asociación de Enfermedades Renales, y Miguel me contó todo su periplo y esos 4 años, porque él había nacido que le faltaba un riñón y que se enteró que le faltaba un riñón un día que le hicieron un examen. Era congénito y no lo sabía. Claro, y después todavía le falla el riñón y entonces ahí él comienza su periplo. Él estuvo 3 veces trasplantado de riñón, 3 veces, pero la primera vez le duró 20 años el trasplante. Y un tipo muy también meticuloso. Y bueno. Él estuvo 4. Él estuvo 4. Yo estuve 12. Claro, o sea que triplicaste. Y ahora yo creo que hay gente que me supere y me supera, y es bueno porque evidentemente también ha evolucionado la medicina, y al evolucionar la medicina hay algunos implementos que ya se agregan a lo metabólico y ya con alguna medicación que se llama inmunosupresora y bajan algunos elementos, logran alejar. Es más, Uruguay tiene un programa de salud renal que está muy bien diseñado, en el cual se ha demostrado que un paciente que está bien controlado en su enfermedad crónica renal y no ha llegado a diálisis, capaz que no llega nunca a diálisis. ¿Por qué? Porque pudiendo estar bien controlado, puede vivir una vida normal. Y si llega a diálisis, puede también vivir una vida normal, y si llega al trasplante, puede vivir una vida normal, pero controlado. Que aquellas personas que no estén bien controladas, y la diferencia pueden ser entre 5 y 10 años de vida diferente. Claro. Y bueno, ¿cómo llegamos entonces? Porque sé que tuviste un periodo breve de diálisis. ¿Cómo es que llega ese momento? Y bueno, después finalmente el trasplante. Bueno, resulta que yo trataba de hacer mi vida lo más normal posible también. Y habíamos ido a conocer las cataratas de Iguazú con mis hijos. Pero resulta que... ¿Te sentiste mal ahí? Y me sentí mal, y a la vuelta volví orinando sangre. Y ya ahí también volví con un cuadro de diarrea, volví con toda una serie de cosas que en cuestión de... ¿Te llamaron la atención? No, no solo me llamaron la atención, sino que ya me acuerdo que el finado Ambrosoni, que era el nefrólogo que en aquel momento me estaba siguiendo,
me dijo que, bueno, evidentemente había que ingresar Ahí, al sistema de diálisis. Y ahí, bueno, ingresé a diálisis, catéter, fístula, todo el proceso que lleva, que aquellos pacientes que han pasado por diálisis y por trasplante renal lo saben, lo viven. Y para mí fue una derrota, porque ya me había aferrado que yo no iba a entrar a diálisis, pero entré en diálisis. Y lo primero que me dice el médico que me ve en el centro de diálisis cuando me voy a dializar por primera vez, un 2 de junio de 1998, que era el día de cumpleaños de mi finada esposa, y yo estaba allí, y ella cumplía 40 años, y era aquella época en la cual empezamos a festejar los 40 años, y se hacía alguna fiesta sorpresa y algo, y yo quedé penando, digo, pobre, ella acá sufriendo conmigo, porque ¿cómo sufre la familia? sí, sí, sufre las familias. ¿Cómo? Porque uno lo vive, pero lo que está alrededor, ¿cómo lo sufre? Hay un impacto fuerte. Es un impacto. Los niños. Y yo entraba en diálisis. Claro. ¿Y qué era eso para ellos? Y que no iba a estar 4 horas, 5 horas cerca de casa, sí, pero no iba a estar con ellos. Es duro. A veces uno tiene que mirar más para atrás. Yo a veces no miro para atrás, pero ahora que me obligaste a mirar para atrás, es duro. Sin duda que sí, José, claro. Y bueno, y ahí hubo que apechugar también. Y ahí hubo que poner el brazo y empezar a hacer la diálisis. Y el médico me dijo, capaz que te conviene estar acá 2 años haciéndote la diálisis, viendo cómo te adaptás y todo. Pero yo ya había visto que había gente trasplantada. Y había visto la calidad de vida. Y había averiguado. Y había, por lo menos, lo había mirado eso. Dije, no, yo me quiero trasplantar. ¿Cómo hago para trasplantarme? Yo quiero entrar en lista de espera. Bueno, pero los exámenes, y había compañeros allí que se dializaban y yo que ya estaban dializándose, les preguntaba yo, ¿y cómo hacen ustedes para ingresar a la lista de espera, que esto y que el otro? No, que es difícil, que es esto. Y yo dije, difícil. Y bueno, yo empecé. Empezaste. Yo arranqué. Sí. A los 3 meses ya estaba anotado en lista de espera, había hecho los exámenes, en aquel tiempo se los tenía que pagar uno, hoy los cubre el Fondo Nacional de Recursos, un logro de nosotros los pacientes, que ya paso el aviso, que hemos incidido bastante en salud. Pero hice los exámenes, estuve ahí en la lista de espera y esperaba el llamado. ¿Y cuánto demoró ese llamado? Y 6 meses más. Nada, José. Sí, sí. Porque también me dijeron que tenía una especie de compatibilidad universal, me dijeron que no, facilitaba el proceso. Que no me dejara transfundir sangre. Me acuerdo que una vez en diálisis me dijeron, te tendríamos que transfundir sangre porque tenés un hematocrito. El hematocrito es la fuerza de la sangre en el cuerpo, para que aquellos que no saben, es justamente esa fuerza que nos da para poder movernos y todo, para no tener anemia. Y yo tenía un hematocrito que era un desastre. La verdad, era un desastre. Entonces, si el hematocrito en el hombre tiene que ser 38, yo tenía 25. Claro. O sea que andaba muy por debajo. Claro. Igual apechugaba. Pero era bravo. Entonces dije, no, transfundir sangre no. Y me dijeron, ¿sos mormón? No soy mormón. Me quiero trasplantar. Lo que pasa es que el médico que me dijo que mi compatibilidad era muy buena para recibir un trasplante, me dijo que no me dejara transfundir sangre en lo posible, porque era una manera justamente de cuidar mis antígenos y de tener esa posibilidad. Claro. Entonces me mantuve así. Bueno, entonces te dan una droga por ahí para levantarte un poco y bueno, uno la va llevando. Pero un día venía manejando por Agraciada, yo vivía en el Prado, y suena el celular, aquello ladrillo que teníamos, que si lo ven los chiquilines ahora no lo pueden creer, lo tengo todavía. Y ese ladrillo, monumento. Sí. Y de ese ladrillo me dicen, habla la doctora González, porque paro, atiendo, habla la doctora González. Y justo era aquello, ¿te acordás de Petinati? Habla la doctora González. Dije, esto es una broma. Dije, ¿y qué? Me dice, no, ¿estás motivado para trasplantarte? Ay, Dios mío, cuando me dijo así le dije, ¿dónde hay que ir a buscar el riñón? Y de ahí a casa, de ahí el bolsito, fue todo así. Por el centro de diálisis,
hacerme una diálisis para limpiar un poco la sangre, y cuando quise acordar, el 10 de marzo me desperté de 1999 en el Italiano, en la Sala Carlo, trasplantado Qué de loco, ¿eh? riñón. 10 de marzo, hace poquito cumpliste años. Sí, Los 27. los 27 años. El mismo día que se hizo el evento en el Ministerio de Salud Pública por el Día Mundial del Riñón. Ujú. Ay, es verdad que hablamos eso, mirá, Sí, sí, y que me invitaron a charlar un poco ahí, es verdad. a comentar un poco los temas. Pero bueno, y de ahí en más, Está, pero ahora, vos sos un especialista en batir récords, porque fíjate que batiste récord de tiempo dializado no, y hay ahora... gente que no ha llegado a diálisis, ¿eh? Y lo han trasplantado. Ah, bueno, está bueno. Pero en su momento fue un récord. Está bueno, déjame ser tu fan. En su momento fue un récord. No, pero sí es un récord el tiempo de trasplante que tenés. Eso sí es muy, muy icónico. Contanos, ¿cuántos años hace que estás trasplantado? Y sí, cumplí Una vez sola, un trasplante. 27 años. Sí, normalmente me preguntan, ¿cuántos trasplantes? Uno solo. Exacto, Y sí, somos pocos. exacto, Somos pocos. exacto. Yo Ahora, doy fe, aparte de todo, de que sos una persona muy metódica, muy aplicada, que cumplís con lo que te propones, pero aparte cumplís con las indicaciones médicas, adherís a los tratamientos, o sea, ¿no? Eso también, haces el deporte que después empezaste a hacer, te cuidas con la alimentación, o sea, tenés ¿no? un estilo de vida, más allá de que la biología te debe haber favorecido, el universo, llámalo como quieras, pero vos también haces todo para que eso funcione, ¿no? lo que pasa es que, viste, cuando uno tiene ganas de vivir y a veces también recibe tantos golpes en la vida, no te olvides que quedé viudo. ¿Fue después eh, del trasplante que quedaste viudo? fue después del trasplante. Ujú. Vos te das cuenta, yo siempre pensé que yo era el más débil dentro de la familia y después del trasplante quedo viudo. Tengo que lidiar, que, ojo, el lidiar es cariñosamente que lo digo, con el tema de terminar de criar a mis hijos, con las dificultades normales de que no estudiamos para ser padre, pero a su vez me encuentro con que mi hija hace un efecto adverso al año del fallecimiento de la madre, y resulta que terminamos y derivamos también en que ella tiene una enfermedad crónica que es lupídica, y que ese lupus deriva en qué, en una afección renal aparte de la piel. Y en esa afección renal ella comienza a transitar todo un periodo en el cual también es rebelde, no es Ujú. metódica, y eso la lleva un día a que cuando se jubila la doctora, se jubila ella también de la enfermedad, y ella cae en el tema también de la diálisis, y estuvo 8 años dializándose, fue evolucionando, fue entendiendo, y hace camino a 8 meses de estar trasplantada de Ujú. riñón. Ujú. Entonces todo eso por el camino, yo sé que también por el camino generé vínculos, he generado vínculos, pero y vínculos afectivos, y he conocido mucha gente, y, y yo entendía mi vida, que mi vida tenía que ser también, después de recibir un trasplante, que tenía que darle a la sociedad lo que ésta me dio. Un propósito, ¿no? Un nuevo Sí, propósito. yo me encontré con eso, porque la persona que está acá en mi costado, que lo llevo acá en el riñón, lo tengo acá en el corazón y en el cerebro. Ujú. Y eso lo aprendí. Y si él trasciende en mí, yo trasciendo en él. Entonces nos dijimos, por algo estamos acá, vamos a hacer algo. Y así nace el activismo. Y así nació el activismo. Ujú. Sí, así nació. O sea, paralelamente era la empresa, el activismo, era la vida, era todo. Había que hacer todo. Que a veces me dicen, no tengo tiempo. Y yo miro y digo, no tengo tiempo. No, no tengo ganas. Bueno, vos sos muy radical. Yo soy radical, yo reconozco. Porque el tiempo y el dinero, uno trata de hacer el esfuerzo para conseguir las cosas que desea y para trabajar en ellas. Y hay que proponerse las cosas. Y hay que ser positivo. Y un día un periodista, me acuerdo, que me entrevistó del País, y me dijo, usted es un activista de la vida. Y ese término lo sigo aplicando hasta el día de hoy. Es cierto.
Cuando me dice que me dicen paciente experto, le digo, no, yo soy un activista de la Es vida. verdad. Yo vivo para vivir. Es más, me quiero morir sano. Es Porque hermoso capaz que en eso. una de esas algo mío todavía sirve y alguien puede seguir trascendiendo. Sin duda, sin duda. Y es eso. Y en esto de, bueno, el activismo, que lo has desarrollado en diferentes áreas, hoy sos el presidente de la Alianza de Pacientes, y ahora vamos a hablar un poquito de eso, pero ser un activista de la vida y en esto de que donar es vida, ¿no? Me parece que capaz que podemos dedicarle 2 minutos a hablar a esto, ¿no? De la importancia, como dijiste recién, quiero morirme sano, porque de repente algo lo puedo donar. Bueno, la importancia de este acto de generosidad extrema que es donar cuando una persona trasciende, ¿no? Claudia, cuando uno recibe un órgano de alguien que ha partido, Mm. algunos lo llaman su ángel, yo digo es mi donante, es mi amigo, no lo conozco, no sé cuánto medía. Claro, porque eso también, uno no sabe absolutamente nada del Claro. donante, ¿no? De la familia, de nada. No, y que siempre voy a estar agradecido, pero yo no sabía ni si era de Peñarol, si era de Nacional, si jugaba al No, fútbol. yo estoy segura que era de Peñarol. Pero, ¿sabes lo que? O sea, ese trascender y eso, ¿sabes lo que nos está demostrando? Que después de la muerte puede haber vida. Entonces, a eso es a lo que nos tenemos que aferrar también, para poder vivir. Y yo me aferro a eso. Yo quiero vivir, pero quiero vivir bien. Y para vivir bien fue que también dije, bueno, la actividad deportiva, la actividad física hace bien. Y contraposición de los médicos, durante muchos años yo apliqué actividad física y jugaba al voleibol y hacía lo que viniera y participaba en lo que viniera. Ayer, y mirá qué fresquito lo tengo, ayer, Hospital de Clínica, piso 14, Álvaro Villar, la cátedra de nefrología, Ricardo Silvariño, que estuvo en La Voz de los Pacientes, Estuvo. Marcelo Nin, que seguramente en cualquier momento lo invitaremos, hablando de actividad física en pacientes en lista de espera para un trasplante, porque se han dado cuenta que el paciente en pretrasplante, si hace actividad física, cuando se trasplanta, llega mejor porque tiene buena masa muscular, tiene buena contextura esquelética, todo, y se recupera más rápido. Y yo dije, aleluya. Como dice Puglia, aleluya. Les torcimos la mano. Se dieron cuenta. Se dieron cuenta, claro. Y qué bueno que se hayan dado cuenta. Y hay que aplaudirlo, porque eso también es evolución. Entonces ahí dije, con más razón hay que seguir trabajando y hay que seguir incidiendo en salud por parte de los pacientes. Porque cuando hablamos con los médicos y cuando sabemos que nosotros ponemos el cuero y cuando nosotros contamos la historia y cuando nosotros también los interpelamos, estamos ayudándolos a mejorar. José, sí, sin duda, que estamos ayudándolos a mejorar, así como nosotros recibimos mucha ayuda de los equipos médicos, también nosotros ayudamos. ¿Y cómo te encuentra esto de estar al frente de la Alianza de Pacientes? Y bueno, fue un desafío. Fue un desafío. Medio inesperado, ¿no? Fue un desafío que yo ingresé, como cualquiera de ustedes, a trabajar. O sea, viste que yo enseguida digo, hay que remangarse y hay que embarrarse. ¿Y dónde ayudo? ¿Y dónde voy? En la Alianza EN estábamos medio flojos ahí, y yo voy a la Alianza EN. Y allá me puse con Diego a trabajar, y trabajamos en el etiquetado frontal y las políticas antitabaco, y bueno, está. Y en la propia alianza, ¿en qué podemos trabajar? Y allá ustedes me empezaron a llevar a los congresos, a hablar, contar mi experiencia, hasta que un día me dijeron, bueno, terminó el periodo de Agustín, acá hay posibilidades de asumir, y cuando ustedes me dijeron que yo, que era de los más nuevos,
Bueno, sí, ponele. Era lo más nuevo. Porque en realidad... Porque yo no estuve en la fundación. No, claro, eso iba a decir, José no es socio fundador de la alianza, pero bueno, cuando el presidente anterior, que fue, sí, el creador, digamos, de todo este movimiento, Agustín Menéndez, teníamos que hacer una nueva lista. Y la persona que al colectivo se le apareció como la más representativa era José, y se lo dijimos en una reunión, no lo llamamos primero para decirle, fue en la reunión, o sea que sí fue de sorpresa. Claro. Y bueno, y ahí te acuerdas que les pedí 24 horas, y bueno, se armó todo Sí, y son lindos, arrancamos. sí, son lindos. No. Sí, son lindos. No, quería ver un poco el panorama, y bueno, y ustedes me han bancado, porque miren que reconozco que yo les dije, sí, eso estoy tranquilo, yo les dije, yo no vengo a ostentar ningún cargo, yo lo vengo a ejercer. Y lo has hecho y lo seguís haciendo. La verdad que es un placer trabajar contigo. Y a mí me encanta levantarme de mañana, despertarme, lavarme la cara, afeitarme, bañarme, y antes de ir a entrenar, ¿qué podemos hacer por la alianza? ¿Qué va a hacer hoy la alianza? Sí, manda mensajes a las 6 de la mañana, quiero que sepan. Para ver, o sea, cuando se despierta. Che, hoy a qué hora tenés un ratito para juntar. Claro, porque digo, pero ¿y si hacemos tal cosa? Pero ¿y si vamos por este lado? ¿Y porque a aquella patología le está pasando esto? ¿Y porque me aparece o me llama alguien y me dice, mire, tenemos tal problema, así, así? Y bueno, y como buen sagitariano, viste, nací el 19 de diciembre, viste que dicen que los sagitarianos somos aquellos que nada es imposible y todo es pensable. Bueno, hay que poner un pienso. No, y sí, sin duda se le pone pienso. Contame un poquito cómo ves vos esto eh, el trabajo que estamos haciendo en la Alianza como pilares de humanizar la salud, ¿no? O sea, desde los dos lados, porque creo que si hay una particularidad que vos tenés, lo decíamos en la introducción, es que lograste llevar a la Alianza a las grandes ligas. O sea, hoy podemos decir que somos un colectivo, la Alianza de Pacientes, un colectivo posicionado muy alto dentro de lo que es las autoridades, los organismos estatales, los prestadores de salud, saben que la alianza existe, nos conocen la figura de José que nos representa, todos nuestros medios también de difusión. Entonces, vos que estás tanto en contacto con los equipos médicos y tanto en contacto con los pacientes, esto de humanización, ¿no? Este concepto que en realidad ya no deberíamos hablar de humanización, ¿no? Porque si la salud no es humana, ¿qué es? Pero bueno, vayamos a lo que se utiliza como expresión. Vos dijiste es una gran verdad. Humanización. Pero la humanización para mí encierra 4 patas. A ver. Los pacientes ni que hablar. La ciencia ni que hablar. O sea que toda la academia, la investigación, los médicos, todo. Los tomadores de decisión y la industria. Y acá algunos tirones de oreja voy a recibir, pero no me importa. Porque para mí esas 4 patas son la mesa, y en esa mesa tenemos que estar sentados todos. ¿Por qué? Porque cuando la academia me le echa la culpa al tomador de decisión, yo quiero mirar al tomador de decisión y decirle, la academia le echa la culpa a esto y esto, ¿qué pasa? Y cuando el tomador de decisión le echa la culpa a la industria me tiene que decir por qué le dicen eso. Yo creo que vos, y bueno, y la alianza, ¿no? Trabajando contigo a la cabeza, creo que hemos logrado cumplir como ese rol de articuladores, ¿no? En una cantidad de ámbitos, cada uno de nosotros en nuestras áreas, pero creo que vos en eso de verdad has sido un ejemplo de que podemos articular, o sea que se puede articular realmente entre los diferentes actores de la salud. Debemos articular, porque es la manera de conseguir que una medicación llegue a domicilio, pero que no le cueste más plata al Estado por llegar a domicilio. Ni al paciente. Ni al paciente. Y también al paciente, sabés que le doy tirones de oreja. Sin duda. Porque les digo, preparen su consulta, no vayan sin preparar su consulta. Lleven sus preguntas, lleven sus dudas, pregunten, hablen, investiguen, porque no hay mejor paciente que aquel que se conoce a sí mismo y que a su vez sabe lo que le duele. Porque el médico
lo puede diagnosticar y le puede decir que va por acá o por allá. Pero muchas veces ese médico no padece la cronicidad o la enfermedad que tiene el paciente. No, en general. El dolor lo vivimos nosotros. Y como dice mi amigo Mario Godino, somos los que ponemos el cuero. No, y me parece que también esta ética de la empatía, ¿no? A mí me gusta mucho hablar de los temas siempre con una perspectiva ética, y creo que vos ejercés mucho la ética de la empatía, ¿no? Que te lográs, y eso hace que tengas tan buenos vínculos con la mayoría de las personas, lográs ponerte en el lugar de la otra persona. Creo que eso tiene mucho que ver con tu historia de vida también. Puede ser, yo tanto no me he analizado. Sí sé que si hay un problema hay que encararlo, hay que mirarlo, hay que ponerle un pienso y hay que buscar un camino. Era como una vieja canción que decía, aquel amigo que vino y que te abrió un camino alto por el cual uno escapó. Bueno, yo quiero ese camino siempre que esté ahí para poder escapar y que venga un amigo, que venga alguien que me lo tienda. Y a mí me lo tendieron también. Mi amigo Miguel Sluki, mi amigo Miguel Castillo. Eso abre muchas puertas. Yo aprendí mucho de ellos. Yo aprendí mucho de ellos. Y sigo aprendiendo. Ahora aprendo de ustedes. Porque mirá que aprendo muchísimo de vos. Aprendo de Pato que está detrás. Yo viste que les pongo la bombilla. Porque yo... ¿Para qué quiere decir que les pones la bombilla? Porque quiero aprender aquello que no sé. Yo no nací con la tecnología del teléfono, no aprendí a manejar bien la computadora, apenas puedo contestar los mails. Aprendí el Zoom obligado en la pandemia, pero yo las veo a ustedes que manejan toda la tecnología, todo, y trato de justamente rodearme y ayudarme con ustedes. Y eso parece mentira, porque la gente capaz que me ve a mí y me ve delante de una cámara a veces hablar, o me ve delante de un congreso hablar, pero yo tengo un equipo atrás, y ese equipo atrás, la verdad, es impagable. Porque ahí está Sandra, ahí está César, ahí está Claudia, ahí está Pato, ahí están 60 organizaciones, porque me voy a olvidar de los nombres, pero una mañana me llama Andrea Miñón, tiene un problema, y Lisette tiene otro problema, y Susana, y lo vamos viendo, y Pablo, y ahí quisimos alianza. Es verdad, somos alianza y así funcionamos. Y me gustaría, antes de cerrar la nota, que la verdad que estuvo divina y es para seguir, que nos cuentes algo que se nos viene, que lo anunciamos ya en la voz de los pacientes, pero que creo que acá es el momento como para contarlo un poquito más en detalle, y es que Uruguay, la Alianza de Pacientes, José Fernández, el equipo Uruguay, está organizando los primeros Juegos Panamericanos de pacientes trasplantados. Así que vamos a contar un poquito a la gente de qué se trata esto. Vamos a mostrar la calidad de vida de un paciente luego de un trasplante haciendo actividad física, compitiendo. ¿Dónde? En Maldonado, la capital del deporte, que así se llama Maldonado. La capital del deporte y el destino turístico, ya desde 2025, el destino turístico más importante del Uruguay. Le sacó lugar a Montevideo, donde llegan más extranjeros. O sea, hasta el año pasado era Montevideo, ya hoy es Maldonado. Aparte de que es el departamento más lindo del Maldonado es la perla, y Punta del Este es la perla del Atlántico. Nosotros ahí tenemos oro que tenemos que aprender a explotarlo. Y ahí a nosotros nos está faltando justamente estos empujones. Este es otro granito de arena para Uruguay, porque vamos a ver juegos trasplantados, vamos a ver pacientes trasplantados con muy buena calidad de vida, pero le vamos a mostrar al mundo también lo que hace Uruguay, y también le vamos a mostrar maravilla, pero también porque ¿quién nos convocó a nosotros para todo esto? Porque a nosotros se nos ocurrió la idea, pero ¿quién nos convocó? La Fundación Damos Vida. ¿Y quiénes son la Fundación Damos Vida? Contanos un poquito, ¿quiénes son? Claro, son los sobrevivientes de la tragedia de los Andes y los familiares. Y ahí está el Moncho Sabella a la cabeza, y vendrá Canesa, y viene Servino, y seguirán todos ahí. Pero ellos quieren dar un legado de
como lo explican ellos, su compromiso en la montaña, porque cuando ya estaban en lo último de que nadie los iba a buscar, ya sabían que se había terminado la búsqueda, ellos hicieron un pacto en la montaña y ellos lo han contado al mundo y el mundo lo sabe. No precisa ni que yo los cuente por ellos. Pero sí, con ellos vamos a hacer estos primeros Juegos Panamericanos. ¿Pero por qué Panamericanos? Porque se han hecho latinos en Uruguay, porque se han hecho latinos en la Argentina, pero nunca hicimos panamericanos. ¿Y qué quiere decir panamericano? Que vengan desde Canadá, que pasen por Estados Unidos, que vengan por México y que suban desde Ushuaia, que suban desde justamente el sur de Chile y que nos juntemos acá. Estamos pensando que vamos a recibir capaz cerca de 200 personas, ¿no? O más. Atletas, por lo menos, ¿no? O más, porque cuando ahora vemos las redes y vemos la revolución que hemos hecho, Claudia, te digo que creo que llegamos a los 300 como nada. Divino. Porque yo tengo una emoción. Todo el mundo desesperado por los Juegos Panamericanos en Uruguay para trasplantados. Porque normalmente se hacen Juegos Mundiales también, que yo he participado. Pero ¿qué pasa? En el Juego Mundial, América, siempre estamos un poco relegados, porque somos el continente ahí un poquito más relegado. Entonces vamos a darle importancia porque también América ha crecido y debe crecer en donación y trasplante. Y hay países que están en pañales y sin desmedro de eso hay que ayudarlos a mejorar sus tasas de donación, de trasplante y sus técnicas. Y a eso es a lo que apunta la Fundación y entonces por eso es que dijimos desde la Alianza vamos a apoyar esto y vamos a hacer esto. Porque entonces si podemos ayudar a Bolivia, ayudemos a Bolivia, a Paraguay, a Chile. ¿No hablamos de la patria grande? Sí, sin duda. Les tiro la data, sigan en Instagram la cuenta de los primeros Juegos Panamericanos de Trasplantados, que ahí vamos subiendo toda la información sobre las actualizaciones. Ahora en breve va a estar subido el formulario de inscripción, ya hay una cantidad de información ahí que pueden ir conociendo y compártanlo, porque sabemos que en esto de compartir es cuando tenemos más alcance. Bueno, José, para cerrar, fue pila la información que manejamos, pero me gustaría que le dejes un mensaje para una persona que no es de la Alianza, que no conoce todo lo que hacemos los pacientes por y para los pacientes, que en este momento está atravesando él, ella o un familiar un diagnóstico difícil o crónico, un mensaje de vida, un mensaje de esperanza. ¿Qué le dirías? No nos quedemos solos. O sea, mirar una situación adversa y querer a veces salir solo es difícil. Si salimos acompañados o si buscamos acompañamiento y es fundamental la familia, es importante. Pero también es fundamental en una situación de salud ver experiencia vivida. Porque esa experiencia vivida nos puede ayudar a mejorar y también a sanar. Y también a amigarnos con lo que vamos a enfrentar en los próximos años. Yo enfrento una enfermedad crónica, porque estoy trasplantado, pero no estoy del todo dado de alta, porque siempre voy a tener controles. Es una cronicidad, pero la enfrento de esta manera porque tengo apoyo. Apoyo de amigos que hacen actividad física conmigo. Apoyo de compañeros que trabajan en lo social, apoyos de familia que está conmigo. Entonces somos comunidad. Y lo importante, aquellos que les gusta el deporte, no se olviden del tercer tiempo. Yo que practico Newcon, y aquellos que no sepan qué es Newcon, googleenlo, van a ver que es un deporte para también adulto mayor, muy interesante, pero a su vez también tenemos el tercer tiempo, que es reunirnos, como nos reunimos con mis compañeros de Newcon en Maldonado, para festejar los 82 años de un señor que juega con nosotros al Newcon y que hace casi un año es trasplantado de córnea.
Bueno, hermoso, hermoso José compartir este momento contigo. Yo les quiero contar que la primera persona que creyó en el proyecto La Voz de los Pacientes y La Voz en el Living fue José. José fue el que apoyó esta iniciativa, fue el que dijo, vamos para adelante, metámosle cabeza, metámosle pienso. Y bueno, acá estamos ya hace más de un año en esto, que iba a ser 4 capítulos y hoy ya es un programa quincenal y ahora con el programa de entrevistas, por lo tanto estamos con frecuencia semanal. Así que bueno, José, sabes que te quiero mucho, te agradezco de todo corazón que hayas estado hoy acá. Y bueno, seguimos adelante porque el camino empieza pero no termina nunca. ¿Verdad? Somos activistas de la vida. Somos activistas de la vida. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y sigamos construyendo esto en comunidad. Gracias. Alianza.